Bueno, pues bienvenidos, y gracias por la invitación. Voy a ponerme el tiempo para intentar hacerlo de la manera más correcta posible. Gracias por invitarme y por participar en este evento. Voy a hablar del mundo digital y de los pacientes. Espero que me estéis escuchando bien. Cualquier cosa, pues supongo que alguien me lo comentará. Pero cómo los pacientes, de alguna manera, pasan a la acción, ¿no? Pasan a la acción y se vuelven de una manera muchísimo más activos para poder mejorar su salud. Si alguien no me conoce o, bueno, deciros que soy enfermero, soy profesor de la Universidad Europea de Madrid, soy presidente de una asociación, ahora es una asociación, pero fue en 2015 un movimiento de pacientes en red para fomentar la visibilidad de las personas, de los pacientes, y creo mucho en la marca enfermera. Creo mucho en el tema del marketing digital y el utilizar estas herramientas para generar marca de quiénes somos como profesionales, ¿no? Y es algo que creo que es importante. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque realmente Internet es una oportunidad para el cambio, una oportunidad para la motivación, una motivación, para cada uno de nosotros como profesionales, pero también para el ciudadano, ¿no? Para el usuario, para el paciente. Por lo tanto, tenemos que formarnos en competencias digitales. Tenemos que aprender a cómo utilizarlas para ofrecer el mayor de los cuidados, ¿no? La excelencia de los cuidados. Y sobre todo para una cosa que nos puede ayudar mucho, es conectar recursos, conocer qué están haciendo en otro lugar para intentar implementarlo donde yo estoy trabajando, ¿no? Yo creo que Internet es uno de los grandes beneficios que permite crear esa red de contactos para poder un poco de alguna manera potenciar lo que tenemos y aprovechar los recursos al máximo, ¿no? Por eso es importante en esta etapa, ¿no? Cuando hablamos de las competencias digitales, a mí me gusta mucho este estudio, además de unos compañeros que están mucho en redes, que hablan de eso, ¿no? Que definen que las competencias digitales es la combinación entre los conocimientos, las habilidades, las actitudes y que permiten, de alguna manera, hacer o realizar el uso consciente, seguro, creativo y crítico de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, estar en redes sociales no es sinónimo de que quiero ser influencer, ¿no? Que quiero tener muchos seguidores, no. No hace falta. Pues puede ser un usuario pasivo de las redes sociales o de Internet o de las tecnologías, pero sí conocer cuál es su potencial, sí saber dónde están los recursos, sí recomendar a los pacientes cómo conectarse, cómo aprender a utilizar esas herramientas. Por lo tanto, si tenemos que ayudar al paciente a cuidarse a través de esas tecnologías, tenemos que aprenderlas nosotros primero, ¿no? Para saber que combinando esas habilidades y nuestro conocimiento vamos a potenciar mucho mejor la información sanitaria de calidad, que es importante, ¿no? Que muchas veces están las fake news, están los bulos de salud y bueno, las competencias digitales nos van a ayudar a mejorar ese cuidado, ¿no? Además, todo esto nos va a permitir mejorar el compromiso y implicación con los pacientes. Se van a sentir parte de nosotros, parte del proyecto. Nos va a permitir mejorar nuestra reputación, ¿no? Cuando yo hablo de la marca enfermera, pues es eso, ¿no? Tenemos que aprender de marketing digital, tenemos que aprender de cómo utilizar esas herramientas para potenciar nuestra voz, las labores que estamos haciendo, ¿no? Permite mejorar también la comunicación con nuestros pacientes, pero también con otros compañeros de profesión, con otras personas que están en otra parte del mundo y que podemos conocer qué están haciendo para poder eso, implementarlo o poder crear o participar en proyectos de investigación. Nos permite ser referentes en un sector. Al final, cuando trabajas las competencias digitales y trabajas la visibilidad y trabajas la promoción y la prevención de la salud y eres capaz de trasladar lo que haces y lo que te apasiona a través de las redes, puedes llegar a ser un referente en el sector, ¿no? Sanitario, dentro del mundo digital. Puedes llegar a ser un líder de los cuidados. Pero cuidado, porque muchas veces ser influencer o ser líder, ¿no? Esas son palabras mayores. Ser líder en las redes sociales no significa que en el mundo real, ¿no? En el mundo 1.0, pues realmente vaya al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, se puede trabajar muchísimo este tipo de reputación online a través de la marca, ¿no? Y yo lo llamo mucho la marca enfermera. Además, son una vía de networking impecable. Es decir, a día de hoy, si me buscáis enfermero en red, si queréis contactar conmigo, cualquier cosa en Twitter, en Instagram, pues es relativamente fácil poder contactar con otras personas y crear lazos, ¿no? Lazos que permiten esta conexión de hoy, ¿no? Por ejemplo,
Y mejorar nuestra visibilidad y nuestro posicionamiento es muy importante porque también vamos a poder hacer presión. Sabéis que al final una de las cosas que podemos hacer a través de redes es crear comunidad, una comunidad digital, donde hay un sentimiento de pertenencia, donde hay unas normas éticas, donde hay un compromiso por parte de un colectivo o por parte de los pacientes, ¿no? Que es un poco lo que vengo a contaros. Y en este libro de liderazgo enfermero, pinceladas de la experiencia, que además yo creo que conocéis o seguramente os suena el nombre de Carmen Ferrer, una gran amiga, ¿no? Que es una de nuestras líderes aquí en España, pues me invitó a participar en este libro, ¿no? Y son capítulos con pinceladas de liderazgo. Y yo hablo del liderazgo en red, ¿vale? De una manera un poco más profunda, por si os interesa y os puede gustar, ¿no? Para ser competentes tenemos, o sea, que queremos ser competentes para ser competitivos, ¿no? Queremos llegar a ese punto. Y quería dejaros unas guías de uso de estilo de redes sociales. Están totalmente en abierto, gratuito, de acceso libre. Podéis buscar guías de uso y de estilo de las redes sociales en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? En Castilla y León. ¿Por qué? Porque son guías que están en abierto y que nos ayudan a saber cómo hay que tuitear, cómo hay que postear, cómo hay que contestar. Pero desde el ámbito de la salud, ¿vale? Intentando ver cómo es posible que de alguna manera no es lo mismo que cuando estamos hablando entre amigos o cuando estamos hablando de una serie de televisión o cuando estamos hablando de otro aspecto diferente, ¿no? De alguna manera esto nos sirve para poder centralizar y cuidar, incluso cuando tenemos contestaciones que no son agradables, cómo abordamos en un gabinete de crisis, cómo abordamos la conversación a través de Internet. Y son artículos que están en abierto. Y luego, el libro de la izquierda, que se llama Metodología de la Investigación, esto es un libro de metodología de la investigación, pero yo hago 2 capítulos con compañeras. Uno es de infografías y otro es cómo trasladar la ciencia, ¿vale? La ciencia enfermera, la ciencia en salud, cómo las trasladamos al mundo digital. O sea, cómo hacemos esa conversión. Pues tenemos que saber cuáles son las tendencias. Es decir, cada vez consumimos más rápido el contenido, cada vez vemos vídeos más cortos, cada vez no leemos menos, pero vemos más imágenes. ¿Qué es lo que está consumiendo el usuario, ¿no? En Internet? ¿Qué consume? ¿Consume podcast? ¿Qué está consumiendo? Una vez que sabemos qué consume, tenemos que adaptar la ciencia a ese contenido, a esa herramienta digital, a esa red social, ¿no? Pues en ese libro que también está en abierto, si lo ponéis, lo escribís en Google y lo queréis descargar, es un libro en el que participo en 2 episodios y uno de ellos, sobre todo, va de ese. Y además lo hago con Alfredo Corell. No sé si lo conocéis, pero seguro que si lo buscáis un poco es un inmunólogo muy conocido en España que se ha hecho viral con el tema de la pandemia porque nos ha explicado qué son las vacunas, qué significan las vacunas y todo lo relacionado con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo quería dejaros recursos para que pudierais utilizarlo porque en una charla de tan poquito tiempo, pues es verdad que no se puede llegar a profundizar, ¿no? Así que, bueno, espero que os pueda servir. Bueno, había puesto una foto de Alfredo, fijaros. Pues es Alfredo Corey, ¿no? Que hizo una cosa muy fácil, o sea, una cosa que puede parecer fácil, pero explicaba todo el procedimiento inmunológico a través de las películas de Star Wars, ¿vale? Y a través de utilizar chinchetas, pinzas, ¿no? Ahí está el kit de la cuestión. Si queremos implementar y llegar a la población general, si queremos llegar a esa población, tenemos que adaptar el contenido al que está consumiendo y al cómo lo está consumiendo el usuario. Y las redes sociales lo que buscan es socializar y entretener. Por lo tanto, muchas veces hablar de salud en redes sociales puede ser muy técnico, muy preparado, pero a lo mejor no estás llegando al objetivo porque tienes que hacerlo de una manera muchísimo más amena, mucho más informal y con ejemplos muy, muy característicos. Entonces, bueno, esos recursos que os he puesto ahí atrás a mí me parecen que eran interesantes y creo que os puede servir, si a alguien le interesa mucho este tema, a un poco profundizar e intentar lanzarse, ¿por qué no? ¿No? Porque tenemos que tener claro que al final Internet ha permitido la democratización de la información sanitaria. Ha permitido que cualquier persona que tenga acceso a Internet, pues de alguna manera va a encontrar información sobre salud. Esto es muy positivo porque es una población más empoderada, más informada, más consecuente, con más conciencia de lo que significa cuidarse,
¿vale? Por lo tanto, es un gran recurso si sabemos utilizarlo bien. Como profesionales tenemos que aprender a utilizarlo bien para saber decir al paciente cómo buscar información, cómo localizar una fake news, como un bulo, ¿no? Cuando nos encontramos con un bulo, ¿qué hacemos? Todo esto tenemos que aprenderlo los profesionales para poder transmitirlo en las consultas, en los hospitales, en la atención primaria, en la comunidad, ¿no? Para ser competentes en eso. Luego, trabajamos la reputación digital. Es algo muy necesario. Es decir, la reputación digital es lo que nos va a dar que hablen de nuestro colectivo. Es la construcción social. Es decir, es lo que hablan de nosotros los demás. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero es una reputación digital. Por lo tanto, yo que hablo desde el punto de vista de las enfermeras, ¿no? De la enfermería, a mí me gustaría que la gente supiera que las enfermeras cuidamos la red, ¿no? Sería como un gran titular. O sea, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque sea el usuario, sean los pacientes, sean otros compañeros los que nos digan, oye, mirad lo que hacen las enfermeras ahí, ¿no? Qué bien lo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la reputación digital se consigue a través de las huellas digitales, a través de ir poco a poco liderando un espacio. Y nosotros, los profesionales sanitarios, tenemos que liderar los cuidados en red, sobre todo las enfermeras. ¿Por qué? Porque si no van a venir otros que seguramente ya los hay, es decir, hay personas que tienen mucha influencia, que son influencers y están dando recomendaciones de salud y no son profesionales, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta que nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar al día y ser competentes en competencias digitales. Internet es sinónimo de oportunidad, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Eso es un poco lo que, la verdad es que esto lo he hablado antes, ¿no? Pero es que se puede acceder a un contenido sanitario de manera transversal, es una herramienta de comunicación para con los pacientes y entre profesionales que ayuda a dar visibilidad al colectivo, ¿vale? Que es súper importante, que nos podamos unir, crear red de recursos, una red de apoyo emocional y que podamos de alguna manera ser el nexo de unión, la enfermera tiene que ser el nexo de unión con los recursos que necesita el paciente, ¿no? Entonces nos pueden ayudar mucho a dar visibilidad, a dar voz, a dar espacios de comunicación y de debate a temas muy importantes en nuestra profesión o de nuestro país, ¿no? Es realmente necesario que estemos ahí. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que pues que mucha gente teme lo que no entiende. Es decir, tenemos como varios aspectos. Por un lado es que alguien venga, por un lado es que no queramos aprender de competencias digitales porque no nos gusta y por otro lado es que tengamos también rechazo porque no vaya a ser que el paciente o los pacientes vengan a la consulta con información detallada. Porque a veces nos sentimos que nos pueden, bueno, pues que nos pueden cuestionar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, muchos temen lo que no entienden, pero esto no es así. Cuando te pones a profundizar, a aprender, es una carrera de fondo. Al final las redes sociales ya sabéis cómo son, es decir, cambian muy rápido, se actualizan muy rápido. Entonces, bueno, pues realmente no siempre estamos actualizados como nos gustaría por falta de tiempo o por falta de interés o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que quitarnos el miedo. El paciente no es un enemigo, es nuestro amigo, es un recurso más y tenemos que acompañarle, tenemos que guiarle en este proceso y para eso tenemos que saber cuáles son las competencias, ¿no? Fijaros que las estrategias mundiales sobre la salud digital, a mí me gustaba mucho porque la Organización Mundial de la Salud, también este documento está en abierto. Ya habla de una estrategia mundial sobre salud digital, ¿no? Además, está contemplado que las tecnologías de la información y la comunicación harán y hacen una transformación en los objetivos de desarrollo sostenible, en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado por las Naciones Unidas. Porque, fijaros, Internet es una herramienta. Si queremos un cambio, lo tenemos que hacer nosotros, los humanos, lo tenemos que hacer las personas. O sea, Internet no nos va a dar la solución a las cosas, nos va a facilitar, va a ser el que va a vehiculizar, ¿no? Va a ser esa herramienta de nexo de unión. Pero si nosotros no tenemos competencias, si no somos capaces de apropiarnos de la herramienta, si no le damos partido, no lo vamos a poder conseguir, ¿no? Porque al final Internet cabemos todos. Y bueno, esta estrategia de salud mundial a mí me gustaba mucho por una cosa, porque dice implicación de los pacientes. Qué importante es que se impliquen los pacientes, pero no solo en eso, no solo en la parte de que cuenten su testimonio, sino que se implementen en la toma de decisiones compartidas, que podamos dejar al paciente que de alguna manera nos ayude a mejorar un servicio, nos ayude a seguir avanzando.
colaborar con ellos, trabajar con ellos, acompañarles, guiarles. Internet permite un poco esto. ¿Por qué lo permite? Pues porque ellos, de alguna manera, también la están utilizando. Y a mí lo que me da un poco de, bueno, me da un poco de rabia porque a veces creo que los profesionales siempre vamos un poco por detrás y la sociedad está utilizando esta herramienta, entonces la salud debemos estar ahí, ¿no? Las personas que nos dedicamos al ámbito de la salud deberíamos estar ahí. Pero hemos dicho que esto no vale para todo el mundo y efectivamente, esto no es una solución para todos y el ejemplo está aquí, ¿no? En la brecha digital. Existen varios tipos de brechas digitales. La brecha digital de acceso, de uso y de apropiación. Cuando hablamos de acceso, bueno, es la más conocida, es decir, hay sitios que aún no ha llegado la wifi, ¿no? Aún no ha llegado el wifi, no ha llegado la fibra, no ha llegado el 3G, no ha llegado. Es decir, faltan infraestructuras básicas que hacen que Internet no llegue. Luego tenemos las de uso. Las de uso son aquellas que, bueno, de alguna manera impiden que utilicemos la tecnología de manera adecuada. Es decir, las competencias. No sabemos utilizarlas. ¿Y qué hacemos? Bueno, no, yo no sé utilizar esto, no quiero saber nada y lo aparto, ¿no? Y por otro lado tenemos la brecha digital de apropiación, que es la falta de empoderamiento en el uso de la tecnología. Es decir, es cuando sí, sabemos que esto existe, sí, más o menos sé utilizarlo, pero no me convence, no lo tengo interiorizado, ¿no? Yo a día de hoy voy con el móvil a todos los sitios y prácticamente salgo de casa y tengo que mirar el móvil y decir, oye, es que sí, tengo el móvil encima, ¿no? O sea, lo miramos antes de incluso las llaves de casa, ¿no? Porque forma parte ya nuestra, estamos todo el día conectados, ¿no? Que eso también es un peligro, ¿no? Pero bueno, existen ese tipo de brechas que quería comentar. Luego, como profesionales sanitarios, tenemos que saber qué personas podemos ayudar o implementar este tipo de mundo digital, ¿no? O sea, habrá gente que no querrá saber nada y es lícito, ¿vale? No les podemos obligar, las personas tienen su capacidad de decisión y bueno, esto es así, ¿no? Luego tenemos otro de los grandes problemas que tenemos en la red, es lo que denominamos la infoxicación, ¿no? Que es la cantidad de información sanitaria que hay en Internet sobre un mismo tema. Fijaros que al democratizar la información de salud en redes sociales o en Internet es muy positivo porque la gente tiene acceso, pero existen los días mundiales. Los días mundiales también son muy positivos porque los días mundiales de salud permiten, pues bueno, que las asociaciones de pacientes, que los recursos, que las instituciones apoyemos y hagamos un buen uso de las redes sociales para compartir información valiosa para las personas. Y eso es importante. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces hay días en concreto o días mundiales que se sobrepasa en la cantidad de información que hay sobre un tema, ¿vale? Entonces, a lo mejor estamos hablando del Día Mundial contra el VIH y hay tanta información que no sabes cuál es la que es más fiable, la que menos, y entonces genera esa palabra, ¿no?, de infoxicación, esa palabra que realmente puede llegar a generar incluso estrés, ¿no?, y ansiedad, porque no somos capaces de poder medir los esfuerzos para buscar esa información que nos hace falta. Por eso tenemos que conocer y tenemos que saber qué significa buscar información en salud y cómo buscarla, cuáles son los tips para buscar información, ¿no? Y justo de esto, como no me da tiempo a hablar de todo, justo hace muy poco hice un post en mi blog, ¿vale? Sobre esto, ¿no? Las fake news y cómo combatirlas. Hice unos 7 pasos que son imprescindibles para poder combatir estas cuentas, ¿no? O sea, estas posibles desinformaciones. Desde, oye, cuando encuentro la información, ¿quién es el autor? ¿Dónde aparece el autor? La fecha de publicación, ¿no? La gente, al final, en Internet la información caduca, que no se nos olvide. Es decir, es que a lo mejor estamos leyendo algo que es de hace 10 años. Entonces, imaginar eso, qué contraproducente es, ¿no? Entonces, bueno, en este artículo hablo un poco de eso, de cuáles son las fake news, de algún estudio, de cómo compartimos a través de WhatsApp, compartimos un montón de información y a veces no nos damos cuenta que lo que estamos compartiendo es un bulo en salud. Entonces, si queremos frenar esto, tenemos que hacer un uso responsable y consciente, de lo que significa trabajar las redes sociales o las tecnologías de la información aplicadas a la salud. Es que es algo muy serio, es algo muy importante, pero también es muy serio, porque si se utilizan bien, los beneficios son muy buenos, pero si se utilizan mal, se pueden generar problemas porque hay personas que se encuentran una información en salud
y no la cuestionan, se la creen y a lo mejor lo intentan adaptar en su vida y a lo mejor es un error. Hay que contrastar siempre con el profesional sanitario, siempre con los profesionales de la salud, hay que contrastar la información. Pero tenemos que estar nosotros como profesionales también receptivos a que estas personas, si vienen a la consulta, si nos dicen he encontrado esto, quiero hacer esto o creo que esto es bueno para mí, ser receptivos a escucharles, ¿no? Y a generar esa empatía para ver si realmente es así lo que está ocurriendo, ¿no? Por otro lado, ¿qué está ocurriendo? Pues eso, con las redes sociales y con los pacientes. ¿Por qué surgen las comunidades virtuales de pacientes? Bueno, las comunidades virtuales de pacientes surgen por una necesidad imperiosa y es que realmente los pacientes buscan soluciones a sus problemas y lo buscan a través de la red. Pero además dan un paso más allá, ¿no? Y hay algún estudio que lo dice, ¿no? Que además buscan una red de apoyo emocional. Buscan mejorar el optimismo, mejorar el comportamiento, mejorar la red de contactos, el autocuidado. Si una persona sabe lo que tiene, sabe la definición de su enfermedad, interioriza lo que tiene, sabe cómo es convivir con esa patología, lo está aprendiendo. Al final, las redes sociales lo que le va a permitir es buscar a un igual, apoyo entre iguales, buscar a otra persona que esté pasando por lo mismo, buscar ese apoyo emocional, que hay mucha soledad en la enfermedad. En las enfermedades hay muchísima soledad. Internet es una herramienta que a través de las emociones van a poder conectar con otros. Por lo tanto, no solo buscan información, sino que además es una red de apoyo que deben utilizar de una manera muy positiva, ¿no? Es una red de recursos muy positivos que deben utilizar. Y además favorece una cosa que a mí me encanta. Es decir, por lo menos aquí en España vivimos en una sanidad muy paternalista, muy medicalizada. Y lo que necesitamos es otra cosa. Necesitamos cambiar un modelo a un modelo más participativo, un modelo donde haya más interacción, donde la red realmente se une y se creen lazos muy importantes, ¿no? Y el paciente lo que hace es muy importante. Pasa de un rol más pasivo a un rol más activo. ¿Por qué? Porque se siente escuchado, siente la escucha activa, siente la empatía, siente que hay otra persona al otro lado, siente que la están escuchando, sabe lo que le ocurre. Por lo tanto, crean proyectos digitales. No sé si os habéis dado cuenta, hay proyectos de pacientes en red. O sea, proyectos de personas que lanzan su podcast, que tienen su propio blog, donde hablan, donde escriben, donde crean comunidad, donde crean ese sentimiento de pertenencia, donde quieren ayudar al otro. Y esto es muy bueno porque el paciente al final es terapéutico y es didáctico. Es terapéutico porque tú verbalizar lo que te está ocurriendo, contárselo al mundo y explicarlo como tú lo quieres explicar, te ayuda a profundizar, te ayuda a mirar dentro de ti para saber qué te está ocurriendo, para saber cómo tienes que cuidarte. Es muy importante que nos paremos a vernos, a escucharnos, ¿no? Porque, y yo creo que esta herramienta, que fijaros que puede ser a priori muy fría, muy distante, es Internet, hay muchos bulos, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero si sabes utilizarlas bien, los beneficios son bastante buenos. Y al final lo que he dicho, nadie quiere estar ni sentirse solo. Aunque seamos diferentes, aunque tengamos patologías diferentes, las emociones nos conectan. El miedo, la inseguridad, la superación, la alegría, la sorpresa, el estar contento, todo eso nos hace conectar en la red. Es sociabilizar. ¿Pero qué tenemos que trabajar? Porque claro, no podemos ir por dos mundos diferentes. Internet por un lado, los profesionales sanitarios por otro, las organizaciones por otro. No, tenemos que trabajar el liderazgo compartido. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales tenemos que trabajar nuestras herramientas de comunicación. Unas herramientas de comunicación que nos van a ayudar a cuidar, que nos van a ayudar, son la llave, la puerta de entrada para que los pacientes confíen en nosotros, ¿no? Y eso es importante. La empatía, la escucha activa, el feedback, preguntas abiertas, el hacer posible que la persona entienda que yo estoy ahí escuchándote en ese momento, aunque tengas 5 minutos, pero estos son tus 5 minutos. No estamos con el ordenador, no estamos con el móvil, mientras que la otra persona nos está contando un problema que para esa persona es lo más importante. Hasta a nosotros nos puede parecer que no lo es, pero para esa persona es lo más importante. Por otro lado, las personas que tienen una condición de salud tienen que aprender, es decir, tenemos que darles competencias, tienen que adquirir competencias, pero tienen que estar motivados. Entonces, yo creo que nosotros, si hacemos esa relación de ayuda
la relación de ayuda, que es súper importante, la comunicación y la relación de ayuda, donde acompañamos a los pacientes, donde entrenamos a los pacientes, donde somos un hombro para ellos, pero que realmente no somos unas personas que damos órdenes, no, la toma de decisiones tiene que ser totalmente compartida. Y para eso creo que tenemos que desarrollar estas dos facetas, ¿no? Estos dos ámbitos. Bueno, voy a seguir porque yo que me lío y se me pasa el tiempo, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué aporta un paciente activo a los profesionales de la salud? ¿Qué aporta? Pues es que nos aportan muchas cosas. Es muy importante. Las personas que conviven con una condición de salud nos pueden aportar muchísima información, muchísimas experiencias que nos van a ayudar de alguna manera. Esas experiencias nos van a ayudar a mejorar nuestro trato con el siguiente paciente que tengamos a la consulta. Es decir, nos va a ayudar a ser más comprensivos, a tener más empatía, a tener recursos, a conocer vivencias de personas, ¿no? No tengáis miedo a que un paciente venga y os traiga recursos o investigaciones o evidencia científica sobre su patología. No tengáis miedo. Ellos conviven con su enfermedad y a lo mejor encuentran algo interesante que puede servir en la consulta. No los veamos como un enemigo, les tenemos que ver como un aliado. Y ya en la última parte de la presentación quería hablar de una iniciativa que inicié en 2015. Fijaros este tuit en 2015. Ahora ya no soy ese nombre, me llamo Enfermero en Red, que me lo cambié, soy Enfermero en Red en las redes, pero FC Paciente es Follow Friday Paciente, ¿no? En 2015 en Twitter se utilizaba mucho el hashtag, ¿vale? El hashtag con el FF, que era Follow Friday, porque la idea era que Twitter quería que se uniera la gente a la conversación. Añadí la palabra paciente con la intención de que las personas de alguna manera compartieran y sacáramos entrevistas de personas que conviven con enfermedades para darle voz y visibilidad. Os lo cuento por si os dan ideas para hacer cosas para vosotros y sobre todo, pues bueno, si queréis visitar la web, pues que podáis conocer los testimonios de las personas, porque tenemos un repositorio de testimonios de diferentes personas que cuentan su día a día con la enfermedad. A día de hoy, en 2015 era un movimiento muy pequeñito que empezó en Inglaterra cuando yo trabajaba en Oxford, pero ahora somos una asociación sin ánimo de lucro, una asociación donde nuestro lema es, ante todo, personas, porque nos da igual la condición de salud. Lo que queremos es facilitar recursos, juntar personas, es decir, acercar lazos entre sociedades científicas, asociaciones de pacientes, el propio Sistema Nacional de Salud aquí en España. O sea, queremos de alguna manera facilitar contenido para que la gente se cuide mejor, que sepa que no está sola. Y para eso tengo, bueno, falta gente aquí, pero esto es un gran equipo, un equipo de personas que cada uno tiene su vivencia con la salud. Hay personas que han pasado un cáncer de tiroides, otros que tienen bolsa de colostomía, otras personas que tienen esclerosis múltiple, otras personas que tienen psoriasis, otras personas que son cuidadoras, otras personas que tienen problemas de salud mental. No pasa nada. Somos, ante todo, personas. Y lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas y juntar gente, ¿no? Juntar recursos, compartir congresos, jornadas, evidencia, todo que pueda ayudar a la gente, ¿no? Que pueda ayudar a las personas, ¿no? Por lo tanto, bueno, algunos de los proyectos que estamos haciendo, os animo, este está muy, a mí me encanta, el podcast del paciente, está en Spotify y en iVoox, lo podéis encontrar. Lo hacemos gracias a una colaboración que nos cede un espacio, porque no tenemos recursos. Pero fijaros, cada episodio es diferente. Pues un día lo tratamos de la hemofilia, otro día lo tratamos del EPOC, otro día lo tratamos de la diabetes, da igual, ¿no? Pero lo curioso es que no solo viene el paciente a hablar de su enfermedad, sino es que es el paciente quien presenta el programa conmigo y que somos capaces juntos de crear un guión, de saber a quién vamos a invitar, cuándo lo vamos a hacer, qué es lo que queremos destacar. O sea, forman parte de todo el proceso. Y ahí es donde se genera el engagement. Ahí es donde se genera que la gente conecte contigo y diga, jo, esto no es solo vengo a contar cómo vivo, sino que además estoy viendo lo que significa todo este trabajo, porque al final hay un gran trabajo que no se ve, que es muy invisible, de las asociaciones de pacientes, de gente bueno, que te gusta todo el tema de la responsabilidad social corporativa y que intentamos de alguna manera dar voz a todo esto, pues te das cuenta de todo lo difícil que es muchas veces acabar publicando un podcast, ¿no? Pero es tan rico. Hay gente que después de pasar por el podcast del paciente ha hecho su propio podcast, ha aprendido a hacer su podcast y a lo mejor habla de cocina o habla de series de televisión, da igual.
da igual, ha aprendido a hacer una cosa, una herramienta que le ha dado esa energía, esa motivación para hacerlo y llevárselo a su terreno. ¿Y para qué? Para sentirse útil, para sentirse que comparte. Por lo tanto, de verdad que es que creo que son todo beneficios cuando los profesionales nos unimos al mundo de los pacientes y utilizamos Internet. Si compartimos con ellos y ellos forman parte de todo esto, realmente, sin duda, es muy, muy, muy positivo. Hicimos otro proyecto con la Universidad Europea de conexión paciente, que son directos en online, con una peculiaridad. Invitábamos a un estudiante de enfermería y, claro, se quedaban sorprendidos porque las universidades muchas veces no se cuentan con las experiencias de los pacientes. Entonces, la verdad es que fue increíble, ¿no? Lo hicimos de Parkinson, de cuidado oncológico, esclerosis múltiple. Vamos, los podéis encontrar perfectamente. Vale, llevo 30 minutos que estaba viendo el tiempo. Y bueno, también otras cosas que hemos hecho que son presenciales. Al final, Internet es la herramienta, pero lo que más llena es poder juntarnos y poder hacer cosas juntos en el mundo real. Con toda esta situación que vivimos con el tema de la COVID-19 y la pandemia, sin duda, una de las cosas que tenemos es que cuesta generar espacios, ¿no? Ahora parece, por lo menos aquí en España, ya estamos generando espacios otra vez de participación. Hoy es el Día Internacional de las Enfermeras, hoy es nuestro día y he tenido la suerte de participar aquí en Canarias en una jornada, ¿no? Esta mañana. Y bueno, esos espacios, fijaros, que son muy importantes. Espacios donde se habla de un tema y hablamos a lo mejor de sexo y enfermedades crónicas, cómo te gustaría morir, el miedo a la muerte. Es que necesitamos espacios donde podamos hablar, debatir sobre temas en concreto, de temas de pacientes. Y fijaros, el del sexo y cronicidad lo hicimos en Sex Shops, que nos cedieron el espacio gratis que yo pensaba que no íbamos a conseguir. Y por cierto, pues tenemos uno, vamos a lanzar uno ya nuevo, después de ya de 2 años o 2 años y medio, vamos a lanzar uno de salud mental con enfermedades crónicas. Va a ser aquí en Madrid. Bueno, si a alguno le pilla de paso, volta por aquí, que sepa que el día 27 de mayo vamos a hacer uno, ¿no? Tenemos ganas de vernos, de tocarnos, aunque sea con mascarilla, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos que son muy bonitos y ya estoy acabando, ¿vale? Para que dejemos un tiempo para que me podáis preguntar. Pero sin duda, con el hashtag FFPaciente, lo que queremos es que te unas a la conversación, que formes comunidad, que comparte tu jornada, tu evento, tu guía, comparte recursos para pacientes, da las gracias a pacientes, a compañeros. O sea, tenemos que crear un ambiente muy, muy sano dentro del mundo digital con los profesionales sanitarios y con los pacientes, ¿no? Para fomentar ese autocuidado, para que vean que somos humanos y que también a nosotros nos gusta que estén bien, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, todo este tema, lo que genera es un cambio de motivación al paciente, pero sobre todo es una conciencia social de la importancia que significa cuidarse, de lo importante es que las personas estén acompañadas y entrenadas por profesionales sanitarios. Y todo esto se va a ver reflejado en la autoestima, en el afrontamiento de la nueva meta, en ser asertivos, en expresar la sinceridad, en ser emprendedores. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser emprendedores haciendo nuevas cosas, llevando los cuidados a otro nivel, utilizando la herramienta digital, ¿no? Y también es muy importante porque el paciente, cuando se siente escuchado, sabe lo que le ocurre, sabe cómo lo está viviendo y se siente acompañado, asume responsabilidades y sabe que tiene que cuidarse por sí mismo y que tiene que hacerlo por él, por su salud. Y por lo tanto, es un compromiso. Así que bueno, yo quería contaros ya por último, y ya acabo así de verdad, me están dando la oportunidad de llevar la ciencia enfermera, ya estoy acabando, la ciencia enfermera a otros lados del mundo, o por así decirlo, ¿no? Estoy colaborando con la revista Muy Interesante, con Gaceta América, con eltiempo.es, y siempre que hago un artículo, siempre intento llamar a una asociación de pacientes, a una sociedad científica, porque no solo me doy visibilidad a mí por lo que cuento, sino hay que dar visibilidad al resto de compañeros y al resto de pacientes y sociedades y asociaciones de pacientes. Y es lo que intento. Así que nada, espero que no os haya aburrido mucho. Nada, os pongo esto aquí y que muchas gracias, que he estado muy cómodo y bueno, yo ya me callo. A ver qué me decís. Al contrario, queremos escuchar más porque tenemos preguntas y comentarios de la audiencia.
Enfermería tiene un rol imprescindible en la educación y el cuidado de las personas. Siento una dualidad entre el tiempo directo de trabajo asistencial y el mundo digital. ¿No es eso un desafío? Es un gran desafío, o sea, sin duda lo es. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente nuestros gestores, nuestros líderes, nuestros políticos, los que toman las decisiones, tienen que saber que, hay que implementar esto dentro de nuestro horario laboral. O sea, tienen que ayudarnos a formarnos mejor y tienen que ayudarnos a dejar espacios para poder utilizarlo. Yo no sé cómo sería allí, pero aquí con el tema de la pandemia ha habido un boom del tema de la teleasistencia, de los telecuidados, pero la gente no sabía utilizarlas porque les faltaban herramientas, faltaban maneras de poder utilizarlo. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que convencerles, a ver si entre todos lo conseguimos, tenemos que convencerles para que esto mejore. Es una labor constante lo que hay que hacer. Sí, Ahora, sí. el rol de la enfermería en los países de América Latina no es, desafortunadamente, entendido como un par de otros profesionales de la salud. ¿La salud 4.0 será una oportunidad para que expandamos el cuidado del valor de la enfermería? ¿Qué pasos deberíamos dar? Bueno, yo creo que se refiere un poco las reflexiones a los pasos que tiene que dar la enfermería en este mundo más digital, ¿no? O más transversal. Pues tenemos que primero intentar mirar, como hay pocos recursos, hay que hacer cosas que nos motiven. Y eso es así. Entonces, busca tu motivación. Es decir, en salud, a mí me gusta mucho el tema de las asociaciones de pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues busca a través de Internet, de las redes sociales, grupos de personas que hablen, que formen parte. Si te gusta el tratamiento oncológico, si te gusta, no lo sé, la patología diabetes, me da igual, ¿no? Cada uno que busque lo que le gusta. Y cuando lo sabes, tienes que buscar a gente que lo haga en redes sociales, porque te van a motivar. Vas a poder ver estudios de investigación que están haciendo en otros sitios, vas a poder ver enfermeras o compañeras o compañeros que están desarrollando un proyecto digital en otro sitio. O sea, es difícil. Es difícil porque el propio sistema no nos da recursos para poder formarnos. Tenemos que hacerlo de manera privada, de manera individual, pero por lo menos busca tu motivación para no frustrarte, porque ¿sabéis qué pasa? Que Internet es un mar abierto de muchas posibilidades y unas cosas que tiene que es negativo es que nos consume el tiempo. Claro. Por último, Juan Cifre dice, maravillosa forma de celebrar el Día de la Enfermería, mostrando tu trabajo. Felicitaciones. Pues muchas gracias. Yo creo que hay muchas personas que sois un orgullo, o sea, es un orgullo. Hoy es que es nuestro día, hoy es el Día de las Enfermeras, es que es un día muy importante, es un día para celebrar, es un día para celebrar y también reivindicar un poco que tenemos que seguir adquiriendo nuevas competencias y las competencias digitales son nuestras, tenemos que cogerlas. Enhorabuena, Pedro. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y que siga todo el éxito. Nos vemos por las redes. Muy bien. Hasta luego. Hasta Muchas gracias. luego. Y bueno, antes